Bienvenidos un día más al canal. Hoy seguimos con la sección de libros favoritos o libros que me han resultado muy útiles. En este caso tenemos The Psychology of Money de Morgan Housel, un libro que sin duda puede cambiar la perspectiva que tienes del dinero. Voy a daros 10 puntos que he sacado del libro que me han resultado personalmente muy útiles. Lógicamente es un libro bastante extenso y tiene más puntos, pero os voy a compartir un poco las cosas que me han parecido más importantes. Como se puede ver, he leído muchas veces este libro, lo tengo muy marcado, como se puede observar por todos los post-its que tengo, y es que de verdad creo que es un libro que os puede resultar muy útil. Primer punto, nadie está loco. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no deberíamos juzgar las decisiones económicas de los demás por un simple hecho, y es que la época en la que una persona ha nacido puede estar ligada con el tipo de decisiones que tome en el plano económico. Es muy fácil de entender si pensamos que, por ejemplo, una persona que nació en 1950 no va a invertir de la misma forma que una persona que nació en 1960 o 1970, cuando los fondos indexados se pusieron de moda. Al igual que, por ejemplo, una persona que vivió la recesión de 2008 seguramente sea mucho más cautelosa a la hora de invertir su dinero, sobre todo en el sector económico. Lógicamente. Sin irnos más lejos, nosotros que hemos vivido una pandemia y una guerra de Ucrania con sus consecuencias económicas, seguramente invirtamos ahora mismo nuestro dinero y en el futuro de forma diferente a lo que lo harían las anteriores generaciones. Así que tenemos que hacer una especie de ejercicio de empatía a la hora de juzgar a los demás por las decisiones económicas que realizan. ¿Vale? Lo que para nosotros igual es una locura, para otros no lo es por las condiciones económicas en las que se criaron o en las que se desenvolvieron en su vida. Segundo punto, el factor suerte. No podemos negar que la suerte juega un rol importante en los casos de éxito. Por poner un ejemplo, Bill Gates pudo ir a uno de los pocos institutos que tenía un ordenador en su estado, y esto es debido a que tenía una familia que se lo podía permitir. Además de entrar en contacto con esa tecnología, en ese mismo instituto, con tan solo 13 años, conoció al cofundador de Microsoft, Paul Allen. En las decisiones económicas va un poco de la mano. Si tienes la suerte de haber nacido en una familia que tiene dinero o has heredado dinero, o se alinean los astros y te surge una oportunidad increíble, tus probabilidades de éxito siempre van a ser mayores, eso está claro. Aunque hay que tener en cuenta que, aunque tengas suerte, si no lo acompañas con trabajo y una capacidad para decidir tomar riesgos, la suerte te va a llegar hasta cierto punto y la capacidad para eso, trabajar y tomar esos riesgos, te va a llegar en realidad al siguiente punto. Tercero, saber cuándo se tiene suficiente. En lo que se refiere a éxito económico, normalmente nos guiamos por metas. Básicamente es, quiero conseguir X cantidad de dinero y cuando llegamos a esa cantidad de dinero pensamos, pues quiero llegar a la siguiente meta, quiero seguir llegando a la siguiente meta, y esto es porque normalmente nos fijamos siempre en la persona que está por encima de nosotros, sobre todo en el nivel económico, y pensamos que tenemos que seguir alcanzando a esas personas, y eso es como un ciclo infinito que no nos beneficia para nada en el fondo. Lo que nos quiere decir en el libro es que tenemos que tener la capacidad de pararnos en algún momento de ese camino de metas y preguntarnos ¿cuándo suficiente va a ser suficiente? Con esto simplemente tenemos que ver que llegado un punto tenemos que hacer una balanza y ver si seguir acumulando dinero va a tener beneficios reales o simplemente estamos acumulando por acumular. Por poneros un ejemplo, uno de mis trabajos es hacer efectos especiales para videojuegos para otras empresas, de tipo freelance. Pero si lo pienso bien, si por ejemplo me fuese a Estados Unidos, por el mismo trabajo podría cobrar mucho más, y sobre todo sin ser freelance, simplemente ir a una empresa y trabajar allí. Pero en algún momento de mi camino yo me he parado y he pensado, ahora mismo tengo suficiente, porque donde estoy cómodo, así que tengo suficiente. Y la respuesta es, de momento sí, de momento. Porque en el futuro quiero hacer proyectos y puede que en los próximos meses esta situación cambie. Pero de momento me he hecho la pregunta de, ¿tengo suficiente ahora mismo? Y la respuesta es sí. Llegamos al punto número 4 de cosas que hemos aprendido en este libro, y en este caso es la importancia del interés compuesto. Invertir debería ser como ver secarse pintura o ver cómo crece la hierba. Si quieres diversión, coge $800 y vete a Las Vegas. Paul Samuelson. El poder del interés compuesto es muy fácil de explicar.
Básicamente lo podemos entender como que invertimos $100 o 100 euros, como queráis, el primer año y el segundo año genera un beneficio y conseguimos, por ejemplo, $250. Y el tercer año esos $250 pasan a ser 325 o $375 y así tras año, tras año, tras año. Un ejemplo es invertir en el SP500, fondos indexados, ETFs, etc. Básicamente es eso, invertir en algo que va a tener un riesgo algo menor comparado con acciones individuales y que a la larga en 10, 20 o 30 años, si dejamos sin tocar ese dinero, simplemente nos irá dando un retorno anual. Entiéndase que las ganancias de cada año se vuelvan a invertir en esos fondos indexados a largo plazo, entonces genera como una bola de nieve que poco a poco va generando ingresos, ingresos, ingresos. Simplemente eso, si no lo tocamos en 10, 20 o 30 o 40 años, depende de cuando empieces a invertir. Uno de los mejores ejemplos para entender el interés compuesto es Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores de la historia de la economía. Su fortuna está valorada en el momento de escribir el libro en 84.5 billones de dólares, pero lo que la mayoría no sabe es que 84.2 billones de todo ese total le llegó después de los 50 años, o sea, después de que se retirase prácticamente. Y hay que entender otra cosa, Warren Buffett empezó a invertir y ahorrar cuando tenía solo 10 años. Así que desde que tuvo 10 años empezó a hacer crecer esa pequeña bola de nieve de intereses que con los años y años y años, y aunque tiene inversiones de algo más de riesgo y luego tiene inversiones de menos riesgo, empezó a generar una bola de nieve que con el tiempo le ha llevado a ganar 84.5 billones de dólares, que se dice poco. Lo que deberíamos sacar en claro como inversores es que nuestro horizonte de inversión debería ser más amplio en lo que a tiempo se refiere. Es más fácil mantenerse invirtiendo poco a poco durante muchos años con un riesgo más bajo que intentar ganar al mercado día a día. Punto número 5. Usa tu dinero para comprar tu libertad. La habilidad de hacer lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres, durante el tiempo que quieres, es incalculable. Es el mayor dividendo que el dinero puede pagar. Morgan Housel. Creo que ese es el objetivo real de acumular cierta cantidad de dinero. Básicamente ser dueños de nuestras decisiones. Seguir en ese trabajo que quizá no te guste tanto, coger a tu familia y mudaros a otro país sin pensarlo, o tener la capacidad de, por ejemplo, afrontar ciertos problemas que la vida nos pueda poner. Además hay algo que la gente no tiene tan en cuenta y es que tener cierta cantidad de dinero te puede dar una tranquilidad a la hora de dormir. Creo que todos hemos tenido algún problema económico más o menos grave en algún momento y sabemos que es algo que puede producir bastante insomnio. En definitiva, el dinero nos tiene que servir para darnos la tranquilidad de ser dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Pasamos al punto número 6, que básicamente es no fardes y sé humilde. Y esto es algo muy sencillo de entender. Seguramente las posesiones que tienes te impresionen más a ti de lo que impresionen a la mayoría de la gente, o sea, al resto del mundo. Muchas veces creemos que el tener cosas de lujo o cosas que los demás puedan envidiar nos va a dar respeto y van a admirarnos por ello, cuando en realidad eso normalmente no es así. La gente admira los objetos, pero ni siquiera se fijan en ti, ni en cómo lo habrás conseguido, simplemente lo que aspiran es a tener esos objetos. Tú en esa ecuación no cuentas. Si lo que quieres es ganarte el respeto y la admiración de la gente, vas a ganarlo de forma mucho más efectiva simplemente siendo humilde y compartiendo un poco tu camino, quizá, o dando un poco a la comunidad, simplemente viendo que eres humilde y que estás intentando devolver algo al mundo. Punto número 7. Ahorrar por ahorrar. Y esto es tal cual como suena. Normalmente cuando pensamos en ahorrar pensamos, voy a ahorrar para este coche, voy a ahorrar para un ordenador nuevo, voy a ahorrar para irme de viaje a Cancún o cosas por el estilo, lo que se os ocurra. Y lo que deberíamos hacer es ahorrar por ahorrar. No necesitamos un motivo específico para hacerlo, porque en la vida hay cosas que no podemos controlar, como por ejemplo una pandemia, como hemos vivido con el COVID, o cosas impredecibles como una recesión, que nadie sabe cuándo va a venir. Bueno, la gente sabe que va a venir, pero no sabe cuándo va a venir. Si tenemos un colchón económico que hemos conseguido ahorrando por ahorrar, tendremos una clara ventaja a la hora de superar esos problemas impredecibles que nos trae la vida.
eso nos dará una tranquilidad hacia esos problemas y como ya hemos dicho, la tranquilidad vale su peso en oro. Llegamos al punto número 8 y este es la importancia del margen de error. Es un poco como el ahorrar por ahorrar, pero más enfocado a la inversión. Y básicamente es tener siempre un margen de error en lo que se refiere a la inversión que nos permita mantenernos en el tiempo. Afrontar esas cosas que no podemos controlar en la vida, como las pandemias, perder tu trabajo, recesiones, un revés económico de cualquier tipo, una enfermedad, y que si nos suceden ese tipo de cosas, nuestro plan de inversión no se ve afectado. Es decir, básicamente, invertir lo suficiente como para que el interés compuesto siga generándose, pero que si nos sucede cualquier imprevisto no tengamos que sacar ese dinero. Vamos, que nos vayamos a la bancarrota. Así que la idea es tener un margen de error lo suficientemente grande como para mantener nuestro plan de inversión en el tiempo sin tener que cancelarlo en ningún momento y sacar ese dinero que hemos estado generando durante años y años y años. El número punto es básicamente decide qué tipo de inversor quieres ser y cíñete a ello. Y esto es algo muy simple. No hay nada de malo en, por ejemplo, querer hacer day trading como tu fórmula de inversión, es totalmente válido, o en invertir en acciones más volátiles, o ser un tipo de inversor más pasivo que invierte en fondos indexados que quizás son menos atractivos en plan de diversión, pero puede ser tu estrategia decir voy a seguir invirtiendo todos los meses de X cantidad y dentro de 30 años sacaré los beneficios y es totalmente válido, al igual que es totalmente válido correr riesgos si es el tipo de inversor que quieres ser. Pero básicamente se trata de eso. Tienes que ver qué tipo de inversor quieres ser, más agresivo, menos agresivo o una mezcla de los dos, porque no tiene que ser todo blanco o negro, y ceñirte a tu plan de juego. Además, algo que nos recomienda mucho en el libro y que tiene mucho sentido, sobre todo en la sociedad de hoy en día, es que nos ciñamos a nuestro plan y no hagamos caso tanto al mundo exterior, es decir, a los gurús que tenemos en YouTube de economía, en TikTok, Instagram, que nos hablan de criptomonedas en televisión, que las criptomonedas no tienen nada de malo, es una inversión muy decente, sobre todo si conoces los proyectos, pero ya sabéis a los que me refiero, a los que te dicen vas a conseguir un retorno de un 1000% en 2 días y cosas por el estilo. Si le haces caso a uno, luego le haces caso a otro, luego le haces caso a otro, tu plan de juego se va a mezclar y en realidad nunca vas a llegar a tener un plan bien definido y seguramente con el tiempo no llegues a cumplir tus objetivos. Así que simplemente céntrate en lo que quieres hacer y busca las influencias que vayan un poco en la línea de tu propio juego. Último punto que os quiero comentar del libro y es que es diferente hacerse rico que mantenerse rico. Una cosa es conseguir dinero, mantenerlo y hacerlo que crezca es otra cosa. Morgan Housel. Al final del día, la cruda realidad es que la única forma de mantenerse con dinero cuando ya has conseguido ese dinero es no gastándolo, es decir, ahorrándolo. Si ganas 1.000.000 de euros, por ejemplo, y te lo gastas en un cochazo de lujo, en una casa de lujo, en 50 iPhones y cosas por el estilo, eso seguramente no te va a traer un retorno, solo pérdidas y con el tiempo vas a perder todo el dinero que tenías. Al final del día se trata de poner un tope en lo que puedes gastar, o sea, la diversión que puedes tener gastando y gastando y gastando en tu día a día, para en el futuro tener la posibilidad de tener un abanico mayor de poder crear decisiones, de conseguir X objetivos, por ejemplo, como ya hemos dicho, de tener la capacidad de mudarte de país, de no tener que trabajar o, por ejemplo, de retirarte antes de tiempo. Ahora vamos un poco con la conclusión que he sacado de este libro. ¿Sabéis ese tipo de libro que cuando lo estás leyendo estás sintiendo todo el rato sobre lo que estás leyendo? Este es ese tipo de libro. No dice nada que no se haya dicho ya o que no hayas escuchado ya en tu vida, pero lo dice de una forma muy sencilla y atractiva. Vamos, es muy ameno de leer y creo que es hasta divertido. Además, aquí Morgan ha sido muy inteligente y lo ha dividido en 20 capítulos y nos lo dice. Lo he dividido en 20 capítulos para que la gente no se aburra y lo deje tirado al de 10 o 20 minutos. Simplemente te puedes leer un capítulo porque son 20 capítulos, son capítulos muy cortitos y quizá al día siguiente te lees otro capítulo y como entre ellos no es que estén interconectados como tal, no te vas a perder en el tiempo, simplemente te lo vas leyendo y cuando te quieres dar cuenta ya te lo habrás leído
o como yo te lo habrás leído 20 veces y lo tendrás así. Sí, como ya he dicho, lo tengo lleno de post-it y básicamente porque tampoco me he lanzado, porque seguramente habré escrito notitas y cosas así, pero de momento solo lo he puesto post-it. Lo he leído varias veces. Lo que quiero deciros con esto es que yo os he resumido 10 puntos que a mí me parecen un poco importantes, sobre todo porque el capítulo final, no, el 19, resume un poco todo lo que ha dicho de los capítulos en pequeñas frases y ahí podéis ver un poco lo que es más importante. Pero tiene mucho más material de lo que os he dicho, ¿vale? O sea, que no penséis que con lo que os he dicho os vale, simplemente si os interesa deberíais comprarlo para ver todo ese material extra, porque hay muchas historias que igual no os he contado sobre bolsa, sobre gente de negocios, que están aquí y que os pueden interesar. Ahora bien, aquí les recomiendo este libro, se lo recomiendo a todo el mundo. Da igual de lo que trabajes, tu nivel de ingresos o tus conocimientos previos de economía, no te hacen falta para entender este libro. Hazme caso. Te va a ayudar a entender por qué invertimos como invertimos, por qué gastamos como gastamos y por qué deberíamos ser más conscientes de cómo manejamos nuestro dinero, que quieras o no es algo muy importante en nuestra sociedad. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado considera suscribirte, espero que te haya resultado útil, sé que este vídeo son un poco diferentes a lo que subía hasta hace poco en el canal, la verdad es que es algo que disfruto mucho haciendo, aunque seguramente no tenga tanta aceptación como reviews de ratones super flashy y teclados y tal, pero es algo que me gusta hacer, así que seguramente lo siga haciendo bastante tiempo. Si tenéis cualquier duda, podéis dejármela en los comentarios y como siempre, gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! La verdad es que me he quedado sin post-it. Tengo que ir a comprar. Punto número 5. Punto número 5. Punto número 5. Punto número 5. ¿Cómo era?